que podéis distinguir el tono del ritmo o el espacio, ¿no?, rítmico y hasta el entorno melódico en el canto de un pájaro. O sea, que es lo mismo que percibimos los humanos cuando decimos qué bien suena esto, ¿no? ¿Eh? Sí. Oye, es un gran parecido, ¿no? Sí. Hubo una fase evolutiva común anterior al lenguaje y a ellos mismos. De hecho, eso es un punto que a mí me parece muy interesante, porque hasta hace muy poco, para todos los investigadores que trabajan o que trabajamos, que estamos interesados sobre la neurobiología de la experiencia musical, era muy difícil entender cuál es la posible función de la música, digamos desde el punto de vista biológico. Y eso nos hacía pensar que posiblemente tenía una función más antigua que el lenguaje. Esto es algo que últimamente se viene discutiendo mucho. Sí. Sí. Y ya sabemos, ahora se ha descubierto hace relativamente poco que el neandertal tiene instrumentos musicales y que especies que son muy anteriores al hombre, y esto lo puede decir André también, pues son capaces de producir, digamos, música en el sentido más amplio de la palabra, es decir, estructuras con un ritmo, un tono y un contorno melódico. En ese sentido, sí que incluso se ha llegado a decir, ¿no?, sí, que quizá podríamos encontrar la música universal como algo que uniera a todas las... ¿Les pasa a los cetáceos eso, a las ballenas o a los cachalotes? Algo que no es un graznido, sino que podemos casi calificar de música. Pensamos que el soporte acústico justamente de la información se basa mucho en los mismos conceptos que acabamos de ver ahora, y es interesante que según las especies, hay muchas especies, hay 80 especies que se han desarrollado a lo largo de los 35 millones de años de su evolución dentro de este medio acuático, pues en función de diferentes hábitats. Y es evidente que una especie que vive en ámbito más costero, donde hay más ese relieve, su música o sus sonidos o su combinación de señales acústicas tendrá mucho que ver con estos rebotes que van a tener en estos objetos o en la superficie del mar, y juegan justamente con esos rebotes para transmitir información. Entonces, con una sola señal, este rebote sobre los objetos, que puede ser unas rocas o una superficie de mar, sí, entra a formar parte también de esta composición, si podríamos decir así, y es muy interesante. Pero, sin embargo, con las especies que viven en alta mar, que no tienen este relieve a mano, para poder rebotar, exacto, ¿sí?, pues tienen unas melodías mucho más marcadas, mucho más cercanas a lo que podemos entender como música. Y entonces son señales que se transmiten a muchos kilómetros, miles de kilómetros, y que llegan con unas frases, con una repetición, con unos patrones que se asemejan mucho a lo que entendemos como... Oye, a lo mejor nos ayuda un poquito ver cómo los humanos percibimos la música, ¿no? Y hemos preparado un pequeño documental. Entre el intérprete y la música, entre el oyente y la música, hay un espacio de interacción. Y de ese espacio surge nuestra percepción musical. ¿Cambia nuestra percepción si cambian nuestras maneras de interaccionar con la música? ¿Si cambian los instrumentos? En el grupo de investigación en tecnología musical de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, más de 40 investigadores tratan de comprender qué es la música y cómo la percibimos. Nuestro interés realmente es mejorar las tecnologías para la creación musical, para la escucha musical, para el disfrute de la música, y para poder hacer estos nuevos sistemas, estas nuevas aplicaciones, realmente necesitamos
de ámbitos muy distintos. Necesitamos entender la gestualidad humana, necesitamos entender cómo se relaciona el gesto y la música, necesitamos entender cómo percibimos la música y cómo los humanos se comportan a la hora de escuchar y disfrutar de la música. Si queremos comprender la música, hay que empezar por analizar el sonido. Su frecuencia, amplitud de señal, análisis de la voz. Después hay otro conjunto de descriptores o de información que está a otro nivel, que se puede extraer automáticamente a partir de técnicas de inteligencia artificial, aprendizaje automático, y que son cosas como el ritmo, la tonalidad y aspectos que ya tienen un sentido musical importante. Y que tenemos un ejemplo de un análisis de la tonalidad, que es un aspecto importante para nuestra percepción de similitud, para nuestra percepción de estructura musical, etc. Entonces tenemos una música y estamos visualizando automáticamente la identificación de las notas, la tonalidad, la armonía. Y después hay el nivel donde realmente estamos intentando llegar y al que es muy difícil llegar, que es el nivel del conocimiento musical real, el conocimiento humano. Recientemente hemos empezado un proyecto financiado por la Comisión Europea que agrupa investigadores que vienen de ámbitos distintos, grupos de investigación de la cognición musical, de la neurofisiología experimental, dedicados otros a la neurociencia computacional, de la tecnología musical, que en este caso somos nosotros, y estamos intentando llegar a poder entender aspectos como la emoción musical, la atención, y por tanto poder, a partir de esto, en nuestro caso, desarrollar sistemas que sean realmente más inteligentes, más humanos, digamos, y que por tanto tienen un comportamiento más parecido a lo que un usuario haría cuando escucha o organiza su colección musical. Es curioso esto que estábamos comentando y lo que has dicho tú antes, porque esta diferencia en función del hábitat y seguramente también en función del tipo de cachalote en tu caso y de las razas en el caso del humano, pero hay muchas diferencias, por ejemplo, en cómo se perciben y cómo se interpretan desde el punto de vista emocional los contornos melódicos y las disonancias. Cuando se estudian, por ejemplo, cerebros de raza caucásica frente a cerebros japoneses o orientales, lo que se ve es que las disonancias que resultan aversivas, que desagradan al occidental, en cambio, no son desagradables para los orientales y viceversa. Es decir, de alguna forma hay una cierta predisposición genética a entender y a saber interpretar contornos melódicos o estructuras tonales específicas. Y esto es interesante que también en otras especies, como en los cachalotes, también se produzca, ¿no? El impacto de una determinada percepción musical puede producir un ataque esquizofrénico, creo, ¿no? Epiléptico, sí. O epiléptico, sí. Sí, y eso es muy interesante porque lo que nos está diciendo... Qué raro, ¿no? Sí. De hecho, en los humanos estamos hablando. En los pájaros y en tus cetáceos no lo sabemos. Pero en los humanos... tampoco estudia estas especies, no sé si existe. En los humanos es así. Las epilepsias musicogénicas o generadas por estímulos musicales es un cuadro patológico que existe y que de hecho en algunos casos es muy específico. Solamente determinadas piezas musicales son capaces de inducir la convulsión, el ataque epiléptico en esas personas. ¿Y esto no abriría posibilidades de terapias utilizando la música en sentido contrario? ¿Sí? Probablemente, ¿no? Posiblemente. Oye, ¿y los cetáceos, las ballenas, los impactos, quiero decirte, pueden vivir solitariamente sin esta música, sin esta comunicación?
Lo que hay que también saber es que el medio marino no es un medio